Hola, siguiendo el formato de anteriores vídeos, abordamos en este, el séptimo, desde comienzos del siglo XX hasta el año 1931, en que se produjo el advenimiento de la Segunda República Española y, consecuentemente, la caída del reinado de Alfonso XIII. Bueno, a continuación, toda la temática de este capítulo. Muchas gracias. Iniciamos el siglo XX siguiendo el reinado de Alfonso XIII y como presentación de esta época dos obras de principios de ese siglo. Del Parque Güell de Barcelona, obra de Gaudí, las miniaturas del recinto de la Conserjería y la salamandra de la escalera monumental. Y por otra parte, ahí detrás, una tarjeta postal del Palacio de Cibeles de Madrid, antes llamado de Telecomunicaciones, y que actualmente alberga las dependencias municipales del Ayuntamiento de la capital de España. Tenemos las siguientes figuras. El cazador de infantería, cuyo primer regimiento fue creado por Fernando VII. Muchos años después, estos batallones tuvieron una importante actuación en las guerras de África y de Cuba. Acabaron por desaparecer en la década de 1970. A su lado, el comandante de caballería del regimiento Húsares de Pavía. Otra figura de este mismo cuerpo, pero de diferente regimiento, ya fue estudiada en capítulos anteriores, y que, como ya dijimos, los húsares españoles han sido los soldados de entre los de uniforme más vistoso. Tienen sobre sus espaldas una amplia relación de hechos de armas desde el siglo XVIII. Continuaron formando parte del ejército hasta 1931. El nombre de Pavía no se ha perdido y todavía existe hoy un regimiento acorazado de caballería con ese mismo nombre. Detrás tenemos la miniatura del automóvil modelo 40 HP de 1906, de la firma española hispano-suiza, casa fundada 2 años antes de esa fecha. Vemos su bonita ejecución y, como curiosidad, el volante estaba situado en la zona centro-derecha, pues al principio la conducción era por la izquierda, hasta la ley de 1924 que cambió el sentido de circulación a la derecha. Aquí delante tenemos el soldado indígena de la Guardia Colonial de Guinea. África española es la denominación que se daba a los territorios africanos bajo soberanía o protectorado español. Con el fin de solventar los problemas que implicaba la expansión colonial en África y resolver su repartición con 14 países europeos implicados, se celebraron las conferencias de Berlín en 1885 y la de Algeciras en 1906, que conformaron las colonias europeas en ese continente africano, con el pretexto de llevar el progreso y la civilización a ese vasto territorio y abolir la esclavitud, pese al trasfondo económico de la cuestión africana. España fue, con respecto a los otros países europeos, la potencia que menos recibió en esa repartición. Parte de Marruecos, Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Uno de los factores que favoreció la colonización fue que no había estados formalmente establecidos en la África de entonces, lo cual facilitó a las potencias europeas la explotación de las riquezas naturales con poca o nula resistencia de los nativos. Tenemos como otra figura de los húsares un batidor del regimiento de la Princesa, que fue creado en 1833, siendo la futura reina Isabel II todavía princesa, de donde deriva el nombre del regimiento, y que viste dolman de paño azul celeste. En 1909 se produce la Guerra de Melilla, en la que las tropas españolas
sufren un grave revés militar con las cabilas rifeñas y con graves repercusiones en la política interior española, motivada por el envío de tropas de reserva a esa guerra de Melilla en julio de 1909, factor desencadenante de la Semana Trágica de Barcelona. Esta ilustración pertenece a esos hechos. Aquí el soldado del Regimiento de Caballería de Dragones de Santiago, unidad que participó en el control de los disturbios de los referidos luctuosos acontecimientos de Barcelona en julio de 1909. Aquí delante un soldado de infantería de línea con uniforme de gala, cuya arma, la infantería, es la principal en el combate, constituye su nervio y da la más categórica expresión de la valía del ejército. A continuación, el guardia civil con uniforme de gran gala, con tricornio guarnecido de galón de algodón blanco, casaca de color azul con peto frontal grana, la vuelta de las mangas también de ese color, pantalón ceñido de punto blanco, los borceguíes negros, altos y correaje amarillo. El arma es el fusil Mauser español y cuchillo bayoneta para ese fusil. Al lado, el mecánico conductor de artillería, con uniforme de verano de tela de rayadillo. En 1911, Marruecos estaba en plena anarquía. El sultán, de acuerdo con lo previsto en la conferencia de Algeciras, pidió ayuda a Francia, y por los acuerdos de este país con España, se creó bajo tratado de derecho internacional el Protectorado Español de Marruecos en el año 1912, con influencia en el norte de ese país y que duró hasta 1956. Aquí tenemos un mapa ilustrado de las colonias y protectorados españoles en África y las fechas de su independencia, que transcurrieron desde la ya mencionada de 1956 hasta la de 1976, en que lo hizo el Sahara Occidental, y entre ambas las independencias de Guinea Ecuatorial en 1968 y la de Ifni en 1969. A la derecha, sellos auténticos de correos de diferentes años de las colonias españolas en África: Marruecos, Tánger, Ifni, Sahara. Aquí 3 sellos época Alfonso XIII. El más antiguo, este de 1907, de las islas en las costas frente a Guinea, el Obey, Annobón y Corisco. Luego, estos de Fernando Po, Guinea y Río Muni. Otras figuras de esa época: el oficial de la milicia de Ceuta, y sobre la peana el escudo de esa misma ciudad, y que tiene muchas semejanzas con el propio de Portugal, pues habiendo pertenecido la ciudad de Ceuta a la corona portuguesa desde la Edad Media, tras la incorporación a la monarquía hispánica de Portugal en 1580, cuando ese país se independizó de España en 1640, como habíamos visto en capítulos anteriores, la ciudad de Ceuta se mantuvo fiel a la soberanía de España, pero quedaron en su escudo las reminiscencias de su pasado portugués. Al lado, el cabo del servicio de aerostación, que es la navegación aérea con aparatos menos pesados que el aire. Estos constan de una estructura rígida y de unas bolsas flexibles, globos dirigibles, que se llenan con un gas menos denso que el aire. El Servicio Militar de Aerostación se creó en 1884, con base en Guadalajara. Participó en la Guerra de Melilla, 1909, y en el desembarco de Alhucemas, en 1925. Más a la derecha, el oficial del Servicio de Aeronáutica. El paso siguiente a la aerostación, la aviación,
con la utilización de medios más pesados que el aire. Los primeros vuelos con aviones comenzaron en 1910. Aquí el sargento de infantería destinado en Marruecos, de acuerdo a las ordenanzas militares, tras el establecimiento en ese país del protectorado español, creado, como hemos comentado, en 1912. Hay detrás otro automóvil de la marca española hispano-suiza, en este caso el modelo 30 HP, del año 1919. Aquí está. En 1917 ocurrió una huelga general revolucionaria en España, una época problemática con violencia progresiva. Por otro lado, en 1921 las guarniciones avanzadas de Annuar, Montearruid, etc., localidades marroquíes relativamente próximas a Melilla, sucumbieron ante los reiterados ataques de las cabilas, o sea, tribus rifeñas, y como consecuencia los defensores españoles fueron cruelmente sacrificados, quedando Melilla gravemente amenazada. Ante la situación gravosa del país por todos esos factores, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, de acuerdo con el rey y apoyado por el ejército, dio un golpe de Estado en septiembre de 1923, inaugurando una dictadura militar que inicialmente obtuvo simpatías por vastos sectores de la opinión pública, incluidos los socialistas. El nuevo régimen acabó con el pistolerismo y liquidó victoriosamente la cuestión de Marruecos tras el desembarco y conquista de Alhucemas en 1925. De este periodo tenemos como miniaturas el batidor de los regulares de Melilla, con el pin del escudo de esa ciudad sobre la peana. Estas fuerzas nacieron por exigencias de las campañas de pacificación y constituyeron la espina dorsal del ejército español en África. La figura de aquí, con vestimenta de gala, a destacar como prendas de abrigo dos capas, los llamados surján rojo en el interior y el alquicel blanco exterior, con capucha, aparte de un turbante y un cordón rojigualda entrelazado. Como arma, una lanza, con una banderola con los colores nacionales. Al lado, el legionario. Creada como unidad de élite en 1920 con la denominación de tercios extranjeros, la legión se convertiría de inmediato en la unidad de choque imprescindible para las misiones difíciles de las campañas de Marruecos, cuyo protectorado español se dio por pacificado en 1927. El color de los pantalones del uniforme, como el de la figura, de color caqui verdoso, y la camisa más clara. El calzado, alpargatas cerradas de lona blanca, aunque también estaban dotados de zapatos, y como arma el fusil Mauser con bayoneta. De 1926 tenemos estas figuras del oficial piloto y el coronel del servicio de aviación. En ese mismo año, el hidroavión Plus Ultra realizó el primer vuelo entre España y Sudamérica, de cuyo episodio tenemos ahí detrás una ilustración con las fotos de los protagonistas y las líneas marcando el itinerario del mencionado vuelo. Las exposiciones internacionales de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla de 1929 contribuyeron a dar esplendor al régimen. Ahí detrás acogemos una miniatura de la Plaza de España de Sevilla, un conjunto arquitectónico levantado como una de las construcciones principales de la mencionada exposición iberoamericana y que se realizó para dar muestra del hermanamiento entre España, Hispanoamérica, Estados Unidos, Portugal y Brasil. Aquí delante el portaestandarte de aviación de ese mismo año, con su bandera
Abajo sobre la peana, el emblema de ese cuerpo sobre una cinta de la banderita de España encima del cojincito. Las crisis económicas, también influenciadas por la del crack mundial de 1929 y las alteraciones sociales por la suspensión de libertades, llevan a Primo de Rivera a un aislamiento y presenta la dimisión en 1930. Las elecciones municipales de abril de 1931 precipitaron la caída de Alfonso XIII y el advenimiento de la Segunda República, a partir de cuyo periodo será tratado en el próximo capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima.